Soy ingeniero en la construcción, hace aproximadamente 10 años que ejerzo esta profesión y han pasado algunas cosas raras mientras trabajo en un lugar, ya que me desplazo de un lado a otro del país siguiendo los planes de construcciones para la empresa en la que trabajo. Siempre es bien sabido en la obra que salen los sobre fantasmas o situaciones paranormales que aparecen en los lugares en los que se construye o remodela. No es que no crea en esas cosas, simplemente pasan algunas situaciones a las que no les puedo dar una explicación y he decidido dejar que las cosas sigan su curso. Claro que siempre busco la verdad, investigo un poco o reviso el lugar para saber que no esté pasando algo raro que personas vivas estén haciendo para entorpecer un proyecto o cosas por el estilo. Aunque he visto todo tipo de problemas en las obras, desde fraudes hasta espectros, jamás nada me ha provocado tanto miedo como lo que me sucedió en una ciudad al sur del país. Un lugar de pocos habitantes comparado con Ciudad de México, que es donde viví y crecí hasta poco antes de graduarme de la universidad. Ese fue el segundo trabajo que iba a realizar y el primero al que me habían mandado externo a mi estado natal. No puse peros, a pesar de que la paga no era tan buena, buscaba hacer experiencia lo más pronto posible para poder encontrar un buen puesto. Mi pasión siempre había sido la construcción porque varios familiares ejercían la albañilería como profesión. Afortunadamente, yo había podido obtener becas que me permitieron poder estudiar la carrera en ingeniería civil. Me fui a trabajar un noviembre por allá en el 2011 y había sido una temporada seca para casi todo el país. Había muchos problemas de abasto del municipio al que fui. Tenía un pueblo más o menos grande que vivía de cosas básicas porque era difícil el acceso a una buena infraestructura vial o de suministro de agua o energía eléctrica. Además, tengo que aceptar que incluso era difícil el acceso a la salud de muchos de los pobladores que vivían en tal pobreza. Me dio lástima al verlos en sus pequeños jacales hechos de lo que pudieran encontrar. Llegué ahí por un proyecto de varias fases para la modelación de ciertas instalaciones más el anexo de otras para el mantenimiento de una represa. Desde el momento que llegamos, vi cómo había mantas desplegadas en algunos puntos del pueblo que buscaban que cesara en la construcción. Al llegar, no fuimos bienvenidos. Básicamente no podíamos ni acercarnos cómodamente al pueblo porque las personas comenzaban a cuestionarnos sobre lo que íbamos a hacer y si estábamos conscientes de lo que significaba lo que hacíamos. El arquitecto Mora me dio algunos detalles de cómo tendría que lidiar con todo aquello como asistente de la obra. El ingeniero civil a cargo sería Rosas, un señor que me había entrevistado personalmente para darme el puesto y el que me había llevado a la obra de unos restaurantes dentro de la ciudad solo para probar mis conocimientos. Primero había llegado Mora a revisar algunas cosas, así que estaba más informado de la situación con los locales. Ellos no estaban de acuerdo, a pesar de que su presidente municipal hacía todo lo posible por facilitarnos las cosas. Lo normal, dijo Mora, los locales no quieren que se hagan cosas a sus tierras, están acostumbrados a vivir en el siglo pasado y les da miedo lo que pueda pasar ahora que se amplíe el proyecto. Tras muchos años de estar poniéndole trabas, en aquella época ya se habían quedado sin el agua necesaria para varios cultivos. Así que aceptarían la terminación del proyecto de la represa y la infraestructura que habían contemplado las autoridades para que todo el pueblo tuviera una vida más moderna. Al principio estuve del lado de Mora. Era evidente que las personas eran ignorantes y no veían las cosas del progreso de manera agradable, ya que muchos de ellos eran pertenecientes a algunos grupos indígenas que eran famosos en la zona por proteger sus espacios verdes. Con el pasar del tiempo, tengo otra idea sobre estas cosas, pero sobre todo de esas personas que se vinculan a la tierra en una forma que jamás he visto en otras gentes, a pesar de que he tenido la posibilidad de viajar bastante. Después del primer mes de trabajo, todo parecía acomodarse de manera que nos permitía trabajar. El clima e incluso los pobladores se replegaron. También eran bien protegidas las instalaciones para evitar que alguien ajeno entrara a intentar comenzar una protesta pacífica amarrándolo o poniéndose al movimiento de la maquinaria, como había pasado años atrás. La construcción comenzó a perder su energía de arranque cuando los trabajadores comenzaron a presentar quejas.
Decían que la seguridad no había evitado que se metieran personas a la zona y ellos escuchaban cómo estaban ocultos entre los materiales o los árboles. Decían que eso era muy peligroso y no se iban a arriesgar a ir a la cárcel por algún accidente. Tras este problema, los trabajos se detenían mientras llegaba el personal de vigilancia a revisar la zona. Rosa se estaba hartando de tener que estar al pendiente de los lugareños. Así que se decidió que la obra continuaría una semana con turnos dobles. La fecha de entrega no podía ser extendida porque eso le costaría un buen dinero que no estaba dispuesto a sacrificar por un montón de personas ignorantes. Yo no pensaba eso, pero era lo que siempre me repetía. Al momento de excusarse por estar hablando con puras malas palabras o blasfemando a causa de los corajes que pasaba provenientes de las trabas que le ponían esos detalles para hacer su trabajo, él siempre se disculpaba conmigo respecto a su lenguaje, porque sabía que yo no podía hablar de esa manera. Mi madre fallecida me había inculcado eso desde pequeño y como ella falleció pronto, conservé un buen lenguaje para honrarla. De ahí en más, Rosas me trataba como una herramienta incansable. Las jornadas dobles implicaban que yo no durmiera casi nada a causa de la supervisión. Él se iba a descansar a la estación de trabajo, también desaparecía Mora, que incluso duraba días sin regresar del pueblo atendiendo otros asuntos, o eso decía. Él era así, que me quedaba de noche revisando que todo se llevara a cabo. Afortunadamente, el clima me favorecía en la construcción, pues no hubo lluvia y con eso, los deslaves o atascos fueron reducidos a cero. Bajo la normalidad de parar varias veces los trabajos para que personal revisara los espacios entre máquinas o materiales, a causa de que alguien veía correr entre las tinieblas a un local, siempre se terminaba el trabajo al tercer mes de aquella locura. Con las revisiones intensas, comencé a pasar por lo que pensé eran periodos de cansancio extremo, pero una noche descubrí que al lado de donde tomaba pequeños sueños para soportar el trabajo, siempre aparecían pequeños pies hundidos entre la tierra. Comencé a buscar la forma de explicar aquello, pero por más que pregunté o revisé el calzado de algunos trabajadores, jamás supe qué era. Mi conclusión era que eran pisadas de niños, pero ni de broma a las 2 de la mañana un niño iba a estar solo parado al lado de mi silla, y en aquel paraje comenzó a dolerme el cuello de forma infernal, y por más que tomé medicamentos no podía dejar de sentir aquella pesadez. Los pequeños pies se habían transformado en un caminito que iba directo a unos árboles en los que comenzaba un espacio boscoso. Cansado de aquella broma, agarré la linterna, me acomodé el radio bien y revisé que todo estuviera en orden para revisar la cercanía para ver qué encontraba. Al momento de entrar en el bosque, una sensación de inquietud me dominó. Era la ansiedad de salir de ahí corriendo, no era la oscuridad profunda lo que me provocaba aquello, era que podía ver unas luces que parpadeaban alrededor y evidentemente pensé eran animales como luciérnagas. Seguí buscando los indicios en el suelo, pero por más que di algunas vueltas en pocos metros, quizás 2 o 3 metros, no encontré más huellas. Cuando me giré para salir a la salida, escuché voces, y justo a mis espaldas una frialdad inexplicable de un aire raro me traía susurros que me dejaban saber casi nada de una conversación secreta entre niños. No entendí más que algo similar a no vengas o simplemente un no. Corrí, dejando atrás la linterna que se me cayó del terror, fui directo hacia las luces de la obra, y llegué empapado en un sudor inexplicable porque no corrí más de unos metros, sin mencionar que lo que yo sentía era un frío muy intenso, no un calor intenso que pudiera dejarme en ese estado. Cuando llegué a la obra, 2 trabajadores me vieron llegar y se acercaron para saber qué pasaba. Al momento de verme a la cara, no sé qué semblante habré tenido, pero ellos me invitaron a irme a sentar y me ofrecieron una cerveza que tenían guardada en algún lugar. Con temor a ser juzgado, intentaba calmarme del susto que había tenido. Pero uno de los trabajadores, llamado Ignacio, me dijo que sí había sido asustado por los niños. Me sorprendí y ellos se rieron. Luego comenzaron a contarme lo que pasaba en las horas de trabajo. Era sabido por los trabajadores que se iban a enfrentar al camino de los niños, una historia que se contaba entre sus conocidos o los mismos familiares,
pues muchos de ellos pertenecían al pueblo cercano o algunas localidades relativas cercanas. Así que incluso los nativos conocían las historias. Como la paga era buena, habían decidido ignorar las leyendas o cuentos para trabajar, aunque muchos de ellos creían en rituales o amuletos de protección para poder alejar o calmar a los niños y de esa manera los dejaran trabajar. Ellos trabajaban en los lugares seguros porque, al parecer, había un lugar que, aunque hicieran lo que hicieran, no permitían que trabajaran en él las cosas paranormales o las creencias de ciertas criaturas diabólicas. Ese era el viejo edificio a remodelar que estaba pasando aquellos árboles donde me adentré. Ese espacio desperdiciado había pertenecido a la vieja obra de la represa y ahora iba a ser aprovechado como puesto de vigilancia para el área. No era más que una edificación de 20 metros cuadrados, pero al parecer nadie había durado más de 5 minutos revisando su interior lleno de utensilios, pues comenzaban sucesos extraños. En ese momento no me creí nada, aunque era evidente que algo anormal estaba pasando, pero como no podía perder más el tiempo, me puse a trabajar y dejé que los señores continuaran con lo suyo. En algún momento de la mañana iba a llegar Rosa e iba a preguntar por qué no estaba avanzado conforme al plan. Ese día dormí mal, me sentía cansado en extremo que incluso me costó conciliar el sueño. A pesar de sentir el cuerpo como molido, no podía dejar de pensar y pensar, dándole vueltas a lo que había presenciado durante la madrugada. Al final me dormí, pero fue poco. Seguí trabajando sin parar, ayudado solo del café. Desgraciadamente, tras aquella noche, comenzaron a suceder problema tras problema que impedía la continuación de los trabajos. Primero había sido un trabajador lesionado, luego siguieron las fallas en los motores de algunas máquinas, también se habían perdido los planos durante unas horas. Era increíble la cantidad de pequeños detalles que pasan aquí o allá dejando detenidas las labores. Como era de esperarse, Rosa se desesperó. Cuando llegaba a ese punto de estrés, se convertía en un dolor de cabeza, y como su asistente era yo, el que tenía que estar soportando sus arranques tras todo el desastre, Rosas no admitía ni por condescendencia lo que los trabajadores le mencionaban. Ellos juraban que la aparición de los niños era más y más frecuente, además, los culpaban de las cosas que sucedían en la obra, pues aseguraban que ellos no querían que se siguiera con los trabajos. Fue así que algunos trabajadores comenzaron a renunciar, otros simplemente no regresaban al día siguiente de que les pasara algún evento paranormal. En el punto en el que nos faltaban 10 del personal, decidí hablar con Pancho, el hombre que platicó conmigo después de ver aquellas presencias en el bosque. Afortunadamente, él no había tirado la toalla. Podía preguntarle si él conocía una forma de librarnos de los espectros que atacaban la construcción. Pancho me dijo que tenía que traer a un sacerdote o al señor curandero del pueblo vecino. Le pregunté a quién le confiaría la tarea. Era a él, e inesperadamente me dijo que llamara al padre José de la parroquia. Ese día se ofreció a llevarlo él mismo al día siguiente, pues no podía darse el lujo de perder su trabajo, ahora que su esposa estaba embarazada. Por eso había soportado todos los accidentes y sustos que se había llevado al estar realizando sus labores de albañilería. Es sorprendente lo que voy a decir a continuación. Solo espero un espacio de duda razonable para quienes conocen mi historia, pero es que ni yo lo creo. El padre José vino a bendecir la obra y así como llegó, se fue. Nos dijo que dejáramos de creer en las supersticiones de los indígenas que vivían en las colinas. Tras regañarnos, dejó caer su agua bendita, rezó un poco y luego se fue como si nada. Nos quedamos como al principio. Incluso Pancho estaba incrédulo ante la falta de apoyo del sacerdote que siempre estaba al pendiente de todos y todo. Los accidentes seguían a pesar de aquella bendición que me había prometido Pancho que calmaría a las ánimas de ese lugar. Seguí incrédulo. Así que le pedí un espacio de unas horas durante la mañana a Rosas para comenzar a revisar el área junto con vigilancia. Con un total de 50 hombres nos dimos a la tarea de peinar la zona. Revisamos todos los alrededores buscando indicios de aquellas huellas que podíamos ver claras.
Revisamos los árboles buscando tarimas o refugios donde pudieran esconderse. También revisamos entre las piedras, y los mismos trabajadores midieron sus botas con las huellas que encontrábamos cerca de las máquinas, solo aquellas que seguido se calentaban, se atascaban o simplemente no encendían. Fue inútil. No encontramos nada más que más y más cosas que no encajaban. Las huellas efectivamente eran más pequeñas que las de las pisadas promedio del equipo de trabajo. El mecánico confirmó lo que todos pensábamos en voz baja, y eso era que las máquinas se apagaban solas desde dentro, y no sabía cómo los guardias de seguridad no encontraban forma en la que alguien pudiera estar a oscuras entre tanta hierba. Estábamos en el mismo punto que al principio, sin saber qué pasaba. Y con el tiempo encima, aquella noche no hubo excepción. Hubo pisadas, sentí que me miraban mientras trabajaba. La diferencia es que un trabajador desapareció a eso de las 2 de la mañana, desgraciadamente no era otro que Pancho, y eso me hizo sentir aún más inquieto, además de responsable. Si las cosas sobrenaturales existían, entonces tenían algo contra Pancho por haber llevado al sacerdote. Separaron los trabajos y tuvimos que esperar a que los guardias buscaran al desaparecido, pues solo ellos tenían el equipo para la búsqueda. Desafortunadamente, llegó la mañana y no lo encontraron, aquello se volvió una pesadilla. Mora y Rosas estaban todo el día discutiendo con las autoridades locales que habían parado todo hasta encontrar al trabajador. Yo estaba preocupado por aquel hombre al que le había agarrado confianza e incluso podría decir que cariño. Hablé con sus compañeros y todos estaban esperando a que se reanudara el asunto para pedir su dinero. Querían irse, no iban a arriesgarse a desaparecer también a causa de aquello que nos acechaba desde el bosque. Entrado en materia de espantos, dejé que las cosas tuvieran su curso sin ponerme a pensar si aquello existía o no existía. A menos que nos drogaran a todos en la obra para alucinar con los niños, era imposible tener tanta consistencia entre todas las historias fantasmales del bosque. Fue por eso que, sin pensarlo 2 veces, me fui con el par de hermanos Aguilar, personal de la obra que eran cercanos a Pancho y que buscaban encontrarlo pronto, antes de que pasara algo peor, pues pensaban que los niños se los habían llevado. Fuimos con el curandero del otro pueblo, que estaba a 2 horas del punto en el que nos encontrábamos, y fue toda una experiencia conocer a aquel anciano rodeado de un aura de misterio en aquella casa a las afueras de la comunidad. En las paredes estaban colgadas plantas para secarse, tenía tarros infinitos con nombres de preparados. Al centro tenía una mesa donde trataba a los que llegaban buscando sus remedios. Le comentamos el problema y él nos miró con sus ojos nublados por una pequeña tela gris que parecía poseer. Era tan anciano que sus ojos se veían así y que sus arrugas llenaban de extrañeza sus expresiones. Nos dijo que él no podía hacer nada contra los espíritus de los muertos y menos si estaban haciendo ruido en el bosque por el odio que sintieron a causa de su muerte. Nos dijo que aquella obra estaba a causa de un mal consejo que les habían dado a los que iniciaron las obras hacía años. Era bien sabido por él, aunque no nos dijo cómo, que aquella obra estaba manchada con sangre inocente, pues habían ritualizado los cimientos. Nos contó que al momento de que los espíritus del bosque comenzaron a frenar la obra, al anterior dirigente, la obra se le había propuesto por algunos jefes que se realizara un viejo ritual donde la sangre sella los cimientos para que queden protegidos de todo, eso incluía a los espíritus del bosque. La sangre había sido de algunos niños, pues la creencia era que cuando el edificio esté en peligro, los niños llorarían avisando del problema. También nos advirtió que Pancho iba a morir en unos días por la sed y el hambre. Esa era la cuota que pedían los niños, sacrificios para finalizar aquella obra. Me pareció aberrante lo que decía el anciano. ¿Quién le haría daño a un niño solo para seguir una vieja superstición? Pero los hermanos no replicaron, dijeron que entendían, y me jalaron hacia afuera de la casa sin poder preguntar nada. Ellos dijeron que ya sabían cómo iban a salvar a Pancho. Me dijeron que, si participaba, no podía saber nadie de la obra lo que haríamos, e incluso estaba prohibido mencionárselo.
Sinceramente, la curiosidad me llevó a pactar el silencio para ser parte de aquello. Pensaba que, si intentaban cometer un delito, era mejor detenerlos yo mismo estando ahí. No fue nada de lo que pensé. Llegamos cerca de la bodega que estaba en medio de los árboles. Nos fijamos que no hubiera nadie, efectivamente estaban paradas las obras, pero no parecían estar buscando a nadie. Ya yo había apagado el teléfono como habían dicho que podía descansar todo el día en lo que se arreglaba eso, porque solo era el chalán. Aproveché para desaparecerme. Los hermanos llevaban un par de conejos y un perro pequeño. No hay que ser un genio para saber lo que iban a hacer, pero quería entender lo que iba a pasar y cómo eso iba a hacer aparecer a Pancho. Al lado de la casa, acomodaron los animales amarrados. Me pidieron que sostuviera a los conejos, y ellos comenzaron a rezar en voz baja, pedían que los espíritus se calmaran y que si buscaban sangre para la obra, esa era la sangre que les ofrecían. Cuando sacaron una navaja para quitarle la vida a los animales, comenzamos a escuchar cómo el viento agitaba las ramas de los árboles, aquellos susurros de naturaleza se convertían en susurros de niños. Miré a todos lados, la noche ya había caído y como aquella vez no veía nada. La luz que sostenías para ver a los animales era lo único que nos dejaba ver algo entre la oscuridad. Distinguí de forma sobrenatural unas siluetas que nos hacían círculos, creo que nos miraban. Los hermanos comenzaron a picar en el cuello a los animales para que tiraran su sangre al suelo, y una sensación incómoda me invadió, sentí náuseas y me alejé a vomitar en la oscuridad. Cuando terminé, frente a mí estaba una pequeña cara completamente negra con grandes ojos parecidos a canicas brillantes, sin humanidad. El niño me miraba agazapado como un animal, grité, y los hermanos me llamaron diciéndome que me callara. Luego, uno de ellos gritó, y comenzó una persecución entre los sonidos del crujir en el suelo. Oía pisadas grandes de los Aguilar, pero también pequeñas y entre ellas iluminado brevemente por las linternas en las manos de mis compañeros en huida, alcancé a ver a un pequeño niño deformado de la columna agazapado como un conejo, mirándome con su cara angelical cubierta de lodo. Eso era lo que nos perseguía, y no solo era uno, eran varios. Grité de nuevo y corrí, eso me perseguía de cerca porque escuchaba los susurros detrás de mí, y con horror, en un momento me perdí, zigzagueando entre los troncos, los arbustos y los montones de hojas. Por primera vez en mi vida, quise rezar lo que mis padres me habían enseñado, pero no recordé nada. La bestia con cara de niño me persiguió, escuché mi nombre, pero no volteé ni me detuve hasta mucho tiempo después. No sé cuánto corrí, pero llegué a una carretera tiempo después del amanecer, ahí me esperé a que pasara alguien que me llevara al pueblo más cercano. Pues el celular y varias cosas que llevaba conmigo se habían perdido durante la persecución. Al final, Pancho fue encontrado, se había caído en una especie de fosa natural, se había roto una pierna y estuvo desmayado todo ese tiempo por la contusión y lo encontraron con fiebre por la infección que había adquirido. Afortunadamente, no murió, pero era increíble las condiciones en las que había permanecido. Los hermanos no regresaron a trabajar a la obra ni reclamaron su pago pendiente. Sé que no se perdieron porque nadie hizo denuncia de su desaparición, quizás solo corrieron para salvarse decidiendo no regresar y enfrentarse a los niños. La obra quedó hecha, pero en malas condiciones, hoy incluso se enfrenta a problemas legales después de aquello. Solo hice 2 trabajos más para el señor Rosas y al cumplir 10 meses de trabajo me fui a otra empresa. Afortunadamente, no he tenido contacto de nuevo con aquello, e intento ser muy respetuoso con los lugares a los que llego a trabajar. Espero que jamás vuelva a ver aquello. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos.
Relato escrito y adaptado por Patricia González.